yo me acuerdo de aquel día que yo dije, hoy es mi último servicio. Mi nombre es Natividad Evangelista Lorenzo y yo me acuerdo de aquel día que yo dije, hoy es mi último servicio. Yo era obrera de la iglesia, pero llegó un punto en que yo me empecé a acomodar. Yo empezaba a ver las cosas normales, empezaba a pensar en que no es tan así, no es tan como ellos dicen. Y empecé a hacer lo que yo creía y lo que a mí me agradaba. Empecé a dejar de orar, ya no ayunaba más. Creía que por mi fuerza yo podía hacer las cosas. Y eso fue inicio de algo que me llevó a un pozo muy profundo, porque de servir con alegría a Dios, yo pasé a servir con peso. Yo, para venir a la iglesia, ya no era más aquella alegría, era cansancio, era aquel de voy a ir porque me van a preguntar, voy a ir porque tengo que cumplir, pero no era así. Y en base a eso yo conocí a una persona y me involucré con ella. Y fue ahí que después de un tiempo que yo me involucré con esa persona, ahí yo quise seguir con esa mentira, porque decía, no, pero Dios va a perdonar. No era tan así. Entonces yo seguí y pasó un año que yo seguí así, hasta que no aguanté más. Yo hablé con el pastor, conté para él lo que yo estaba pasando y cómo me estaba sintiendo. Y fue ahí que yo salí de la obra. Pero eso solo dio continuidad a todo lo que ya estaba pasando. Porque después de que yo salí, yo me sentí completamente sola. Antes por lo menos conseguía venir a la iglesia, pero ahora más, ya no podía más. Yo hablaba para Dios y pareciera como si Él ya no me oía. Yo sentía como si Él me hubiera dado la espalda, mas no era Él. Había sido yo que lo había dejado primero. Entonces ahí empezaron cosas y luchas que yo no había visto antes. Porque anteriormente yo había pasado luchas, mas yo sabía que Dios estaba ahí conmigo. Pero ahora yo me sentía sola y me empecé a enfriar, ya no podía más orar. Pasaban semanas sin yo poder agarrar la Biblia, sin siquiera yo poder acercarme al altar. Yo venía a veces a la iglesia, pero no conseguía ni siquiera hablar con Dios, solo me quedaba ahí participando, pero no conseguía hablar con Dios, porque me sentía tan mal y el diablo me acusaba tanto, me decía tanto, porque yo veía a las personas que venían y yo decía, ¿cómo puede ser que un día yo estuve ahí para poder servir para ellas y yo hoy estoy aquí peor que ellas? Entonces ahí yo sentí que ya no tenía más solución y empecé a involucrarme con otras personas más, porque decía, ya no puedo, no conseguía poderme levantar. Y empezó a haber tanta maldad en mis ojos que yo ya empezaba a ver todas las cosas de Dios, las cosas de la iglesia mal. Empezaba a ver el diezmo de mala forma, empezaba a ver las ofrendas de mala forma, empezaba a ver la campaña con malos ojos, todo. Hasta los siervos de Dios yo los veía con malos ojos, porque dentro de mí ya todo estaba mal. Y ahí yo incluso me involucré con personas que estaban ya casadas. Yo hice cosas que jamás pensé que yo podría haber llegado a hacer. Y después de todo lo que yo hacía, empezaba a salir a fiestas, llegaba por la madrugada, cosas que yo antes, incluso antes de conocer a Dios, yo no había hecho. Pero ahora pareciera que todo se había vuelto hacia mí. Estando aún en la iglesia, yo me alejaba más y más de Dios. No conseguía poderme levantar, porque habían tantos pensamientos en mi mente de que yo no merecía más, de que Dios ya no iba a ver más para mí. Fue un día que yo venía de regreso del trabajo en el camión y ahí yo venía pensando, ¿no?, en todo lo que había pasado y que no creía en lo que yo me había convertido. Y fue en ese momento que dentro de mí siempre hubo aquel deseo de volver
otra vez, pero no podía, no tenía fuerzas. Entonces Dios habló conmigo y me mostró que yo había dejado tantas cosas para Él y Él nunca me había dejado sola, nunca me había defraudado. Y ahí cuando yo dejé todo por el mundo, todo salió peor. Entonces Él me mostró que todavía había oportunidad, que no estaba sola, que Él todavía seguía mirando para mí, incluso después de todo lo que había yo hecho. Y Él me mostró que todavía podía yo seguir, que no estaba más sola. Y fue algo tan fuerte que justo ahí en el camión yo me puse a llorar. Empecé a llorar porque decía, ¿cómo puede ser que después de todo lo que yo hice, Él aún sigue viendo para mí? Fue entonces que yo decidí regresar, porque aquello que Dios había hablado para mí fue tan fuerte que yo recibí fuerzas que yo no había tenido más antes. Y ahí me habían invitado a una velada de la FJU y yo decidí, no, yo voy a participar, porque en esa velada todo va a volver a empezar de nuevo. Y ahí yo fui, participé, hablé con Dios, me entregué y yo pedí perdón para Él, pedí perdón para Dios por todo lo que yo había hecho, entregué todo lo que yo sentía, todo aquello que estaba dentro de mi corazón. Hoy yo volví para decirte la verdad, lo mucho que extrañaba a mi padre, a mis hermanos. Por donde anduve no encontré felicidad. Oh Señor, ten piedad. Yo participé con mucha sed porque yo quería más, ahora que yo quería empezar de nuevo. Y el pastor habló una palabra que quedó muy marcada dentro de mí, que decía que la honra de la segunda casa es mayor que la primera. Y yo dije, Dios habló para mí que yo podía otra vez, ¿no? Entonces ahí yo decidí que iba a empezar todo de nuevo, otra vez, todo de nuevo. Entonces yo me bauticé ese mismo día. Me acuerdo que hacía mucho frío y yo no llevaba ni siquiera cambio de ropa, mas yo decidí, porque ahora yo quería entregarme por completo. Fue ahí que Dios me llenó de fuerzas. Él me perdonó, Él me limpió, me lavó y Él me volvió a dar ánimo para poder seguir adelante. Yo empecé a luchar porque ahora yo sabía que tenía que buscar el Espíritu Santo para yo poder permanecer, mas permanecer firme. Entonces yo empecé a buscarlo a Él. Había reuniones en que yo participaba 2 veces porque yo quería recibirlo. Me acuerdo que yo buscaba en las madrugadas, cada oportunidad que yo tenía, yo iba. Yo no buscaba pretexto, no buscaba nada, porque ahora yo quería recibirlo a Él. En una reunión de día domingo, yo me acerqué para Dios y yo dije así para Dios. Después de todo lo que yo había ya dejado y me había preparado, yo dije, Dios, ya no hay nada que impida que tú vengas dentro de mí. Y fue ahí que Él me llenó de su espíritu. Y fue un gozo que yo no había sentido hace mucho. Fue una paz, una tranquilidad, fue algo tan inexplicable que yo sentí en ese día. Que en ese día yo dije, no me importa más si la gente me ve, no importa más que la gente vea que yo tenga que empezar de nuevo, porque ahora yo sabía que Dios estaba nuevamente conmigo, que Él ahora era conmigo, entonces no me importaba ya más nada. Ahí yo empecé a seguir, a servir, empezaba yo a venir más, a participar. Y fue Dios que me dio la oportunidad, el privilegio de poderle volver a servir. Oh, yo sirvo como obrera aquí en la iglesia nuevamente, estoy en la FJU, sirvo en la EBI y todo lo hago con amor, con cariño, porque fue Dios que me dio ese privilegio. También el Señor me dio la bendición de poderme casar con un hombre de Dios. Mi matrimonio es bendecido gracias a Él. Dios restauró todo aquello que yo había perdido y Él me ha llenado de bendiciones.
Y quizás usted también se encuentra como un día yo lo estuve, alejada de Dios, apartada, mas Dios está esperando por usted. Solo basta usted venir. Él no le condena, Él no le juzga. Él está esperando para que usted regrese a sus brazos. Y en este día domingo, usted tiene la oportunidad de reconciliarse con Él. Venga a participar 10 de la mañana.